sitio llamado Cinematlán, el lugar del cine. Bienvenidos. Zug nach Mexiko. Einsteigen bitte. Cierre de puertas. 5 pesos le valen los chicles. Se compra colchones. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos nuevamente en este programa especial de Cinematlán y bueno, muy contentos por volver a estar en este espacio que es el Goethe Institut México, y pues estamos nuevamente con esta maravillosa mujer que es Ana Zamboni. Ella es directora de la Semana de Cine Alemán del Instituto Goethe aquí en México, y también es coordinadora de programación cultural del mismo instituto. Pues ahora sí que muchas gracias por invitarnos, por estar en tu casa también y por darnos la oportunidad de platicar nuevamente contigo, que yo ya lo veo como un déjà vu también, pero bueno, cambian las cosas. El año pasado estábamos todavía dentro de pues esto que fue la pandemia, sí, y ahora cambiaron mucho las cosas. De hecho, inclusive la dinámica de la presentación inaugural de la película de Nosferatu, también mucho más movimiento de gente, más invitados. Entonces, pues antes que nada, pues, nuevamente gracias, y pues platícanos de entrada cómo fue y cuál fue como para ti el presentar a Silverio, que esta no se puede, sí, sí. Presentarlo Silverio para Peinado, que él presentara la película inaugural. Sí, pues nosotros bueno, como dices, es que en realidad el déjà vu es porque fue hace menos de un año, porque el año pasado tuvimos que mover la Semana de Cine Alemán por la pandemia en noviembre. Entonces en noviembre era que estábamos aquí también platicando, y en menos de un año pues ya comenzamos y regresamos a nuestras fechas habituales, que es en agosto, y regresamos también a nuestro espacio habitual para la inauguración, que fue fue porque ya pasó el miércoles, fue el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. ¿Cómo pensamos? Fue como una cosa que fue llevando a la otra. Lo primero que pensamos en toda esta programación y la estructura del contenido de la Semana de Cine Alemán era pensar a quién homenajeamos. Entonces estuvimos pensando ideas y queríamos hacer un homenaje, al igual que el año pasado, a un escritor o escritora que haya influenciado, alemán o alemana, que haya influenciado en la cinematografía, y que buscarle a ver si era posible que tuviera un contacto con México. El año pasado homenajeamos a Anna Segers, y Anna Segers fue una escritora alemana que vivió exiliada aquí en México durante varios años, más de una década, y por homenajear a Anna Segers fue que el tema de nuestra Semana de Cine Alemán el año pasado fue exilios. Este año estuvimos buscando y por ahí en alguna información que encontramos vimos que el escritor Beethoven cumplía 140 años de su supuesto nacimiento. Y digo supuesto porque Beethoven, quienes no lo conocen, es una figura, fue un escritor alemán que vivió muchísimos años. Él sí vivió mucho tiempo aquí en México, y el cual tenía varias actas de nacimiento, utilizaba varios nombres, y tenía varios oficios. A veces él se autorrepresentaba a sí mismo con un nombre, y en fin, es una figura muy, muy, muy peculiar. Y decidimos que queríamos hacer este homenaje, porque además es un escritor alemán que además ha influenciado en la cinematografía directamente en la mexicana. Tal es el caso que
de las películas que vamos a proyectar que están basadas en sus libros es Macario, que es una película, pues es un ícono del cine mexicano y resulta ser que está escrita por un escritor alemán. Aparte que Bruno fue lo que dices, ¿no? El tiempo que estuvo aquí entendió muy bien la cultura Totalmente mexicana, sí. Y sobre todo esta parte como le hemos llamado presente la película de Macario, que es el realismo mexicano, Sí. que es como surrealista, y de hecho alguna vez hicimos un programa de esta película, Sí. y sí tiene esta influencia alemana también, se nota también su trabajo, es muy distinto también en lo que escribe, en lo que hace. Es como una visión de, no quiero llamarlo extranjero, pero alguien que no nace en México y adopta esta cultura y la encuentra puntos que a lo mejor como mexicanos a veces nos cuesta encontrar. Sí. Y creo que él los encuentra y le da un punto muy clave, ¿no? Y tiene una característica muy, muy padre tanto la novela como la película de Macario. Sí, porque es de un extranjero, pero que se empapa de la cultura, o sea, no es vista de alguien, un extranjero que ve solamente la superficialidad de la idiosincrasia mexicana, sino que se nota también que es alguien en sus libros, que es alguien que entendió y vivió y estuvo sumergido en la cultura mexicana. Se mexicanizó. Se mexicanizó, sí, exacto. De hecho, a él le gustaba que le dijeran que era un mexicano que vino de Alemania. Y sí, y bueno, llegando un poco, porque parece que no te estaba contestando la pregunta, pero en realidad iba hacia allá. Cuando decidimos esto, ahorita te cuento si quieres un poco más sobre qué películas presentamos de Beethoven, pero cuando estábamos planeando hacerle un homenaje a Beethoven, también nos surgió la idea de que, bueno, entonces que este año nuestro tema sea identidades. Entonces, a partir de este tema lo estamos manejando en plural, porque no es que estemos diciendo como Semana de Cine Alemán y como Goethe Institut de que estamos abogando por tener una sola identidad o nacional o cultural o lo que sea, no, todo lo contrario, es identidades por la riqueza que tenemos como seres humanos, en todas las identidades que tenemos, en las identidades culturales, nacionales y de idiosincrasia, filosóficas, incluso identidades digitales, ya tenemos también, podemos tener una identidad en el mundo físico y otra identidad digital, en fin. Y en todo esto, cuando decidimos este tema, empezamos a pensar qué músicos podían musicalizar la inauguración. Para esto ya habíamos pensado que Nosferatu fuera la película inaugural, porque era un deber hacerlo, porque este año se cumple un centenario, 100 años de la premier de Nosferatu. Nosferatu también es una figura que maneja dos identidades, la figura del vampiro, que maneja esta identidad como humano y esta identidad como vampiro. Y cuando empezamos a pensar qué músico mexicano podría ser, música mexicana que podría ser la musicalización, pues nos pareció muy interesante, porque nosotros primero pensamos en Silverio, y entonces cuando lo contactamos, empezamos a platicar con él. Él nos dijo, bueno, yo la verdad es que sugeriría que no fuera Silverio, sino que fuera Julián Lede, y el que la musicalizara. Y entonces ahí fue cuando yo pensé, o sea, cuando estaba platicando, que bueno, es que yo ni siquiera, yo pensé que aparte te llamaba Silverio. Me dice, no, y le dije, bueno, no sabía yo que tenías varias identidades musicales, y ahí fue donde conectó tú completamente con el tema que teníamos, con esta manera de jugar con tus identidades, que nuestro músico también tuviera varias identidades musicales. La gente lo conoce más como Silverio, pero él decidió que la identidad de Julián Lede sería la que musicalizara Nosferatu, y además tiene otras identidades musicales como Titán o Nuevos Ricos, o creo que tiene un par más. Entonces, de esta manera fue que conectó directamente. Además, nosotros ya sabíamos que él tenía experiencia musicalizando, haciendo algunas música para soundtracks de películas, y él es fanático del género de terror. Entonces, cuando le contamos esto, estuvo fascinado, honrado de hacer la musicalización, y pues empezamos a trabajar con él desde hace varios meses. Bueno, él más bien empezó a hacer la música desde hace varios meses, y con mucha emoción también estaba de participar en el proyecto. Entonces, como que fue una cosa sincrónica también,
de conexión con nuestro tema, conexión con esta cosa de Betraven, de las identidades, Nosferatu también, entonces fue una cosa sincrónica que también nos gustó mucho que sucediera. Aparte de Silverio es un músico muy ecléctico, ¿no? Y tiene, digo, lo conocemos más como en su etapa de rapes y, sí. Y su show que hace, pero también tuvo el latino, aparte de hacer crear esta atmósfera tan maravillosa para la película que queda, la acompaña una cantante que no la presentaste tú, ¿verdad? Sí, Masha. También le dio encajó perfectamente con la atmósfera que creó para la película. Sí, Masha Soblova, ella es una cantante que él invitó de último momento, o sea, al principio estábamos pensando solo la musicalización y él hace un par como un mes creo, me comentó, oye, es que quiero que haya un elemento, una voz, y empezó él a buscar y encontró Masha, que yo creo que estuvo espectacular, su voz es una cantante de ópera y pues también sincronizó muy bien también con toda esta atmósfera de terror y de suspenso que tiene la película, entonces sí, pues sí, creo que fue un muy buen elemento. Además también el escenario era el perfecto, porque el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris también es un escenario que creo que va muy bien con la película de Nosferatu. Cuando fuimos a hablar nosotros con la gente del teatro, los del teatro nos dijeron, no, es que nos enseñaban fotos y todo de que se aparece ahí Esperanza Iris entre las butacas cuando está de noche, entonces dije, no, está perfecto este escenario para presentar la película de Nosferatu como inauguración. Entonces, sí. Bueno, pues vamos a presentar también, ahorita que estamos platicando, vamos a presentar unas imágenes de lo que fue, y bueno, pues para platicar así que de la 21 Semana de Cine Alemán, que ya no es una semana y que también ya se volvió un festival, pues platícanos qué es lo relevante que puedes platicar de ello y cómo cambió desde el año pasado a ahora, cómo viste la transformación. Digo, sé que fue poco tiempo, pero se nota que sí hay una transformación, mucho más gente también que vino, tienes más invitados extranjeros, porque el año pasado recuerdo que varios cancelaron, ¿no?, para venir. Sí. Sí, el año pasado, en realidad también, más bien no invitamos a nadie porque estaba muy reciente, parte justo también era cuando llegaba Omicron y no sabíamos muy bien, entonces habíamos decidido no invitar a nadie, tenerlos sin invitados. Y este año sí tenemos 2 invitadas, también decidimos no tener tantos invitados por la pandemia también. Un poco también por términos presupuestales, o sea, desafortunadamente la guerra en Ucrania pues está afectando también los presupuestos de las instituciones europeas, como es el Goethe Institut México. Pero sí, los cambios, o sea, ahora tenemos más estrenos nacionales. De las 26 películas que estamos proyectando, que ahí en esas 26 estoy incluyendo la de Nosferatu y las 5 del homenaje de Betraven, que obviamente esas no entran en el conteo de los estrenos nacionales, pero de esas 26 películas, 18 son estrenos nacionales. Entonces también tratamos muchas de las películas son de este año, son películas que recién se estrenaron también en Berlinale, ahora que sucedió en junio y en otros festivales que sucedieron ya en este año. Estamos también tratando de dar un panorama de todo lo que es el cine alemán. Entonces tenemos películas de drama, por supuesto, tenemos películas de comedia un poco más narrativamente más propositivas, pero también tenemos un par de comedias ligeras de las que si quieres nada más ir a pasar un buen rato, también tenemos un par de comedias así. Tenemos también documentales, tenemos una docuficción muy interesante, que tenemos una proyección única mañana en Cine Tonalá. Es una docuficción que a quien le interese el mundo del arte creo que la debería de ver, porque es sobre un pintor
y es un actor que está interpretando al pintor, pero el mismo pintor también está apareciendo en escena y apoya al actor al proceso de creación de una pintura. De hecho, la película se llama De Amala, el pintor, y es como todo este proceso de creación y pues como de arrepentimiento y de que no te gusta, pero después el proceso de cuando llegan y se van las musas en los artistas, todo se ve reflejado ahí, pero es muy interesante porque se ve reflejado a través del actor que se interpreta al pintor y el pintor también que está ahí mismo participando. Entonces esta docuficción está muy interesante. Y además tenemos 3 películas que solamente van a estar, bueno, una de ellas sí está, es uno de los documentales también en salas, pero las otras 2 solamente se pueden ver en la plataforma Get On Demand. Entonces quisimos hacer como una selección pequeña de películas que no compitieran con las salas, porque pues nosotros seguimos abogando porque la gente también vaya a las salas de cine. Creemos que a pesar de que el formato digital ofrece muchas ventajas, la principal de ellas pues es que puedes llegar a todos los rincones de México que tengan una señal de internet, pero aún así la experiencia es muy distinta si ves una película en tu computadora o bueno, suponte que tengas la fortuna de tener una pantalla grande, aún así no es igual la experiencia que si ves una película en el cine con 0 distracciones, con una pantalla y sonidos increíbles que lo tienen todas las salas en las que estamos presentando, y que así te sumerges como en lo que le han llamado el sueño colectivo junto con todos los demás que ven la película. Eso es incomparable también con la... El cine finalmente tiene la genialidad de ser inmersivo, ¿no? Cuando lo ves en una sala, realmente le dedicas las 2 o 3 horas que vas a estar viendo una película en estar sin ninguna interrupción, ¿no? Sí. Estás inmerso completamente en la película. Sí, y sin distracciones que a lo mejor, por más que te lo propongas en tu casa o en donde tengas la plataforma digital, no va a suceder. O sea, siempre vas a tener pues, distracciones externas o provocadas, pero que a lo mejor no te hacen vivir la experiencia del cine, y tampoco te hacen apreciar tanto. El cine es un trabajo de un equipo muy grande de personas. No es, o sea, siempre mencionamos al director, al productor, al actor, pero es un trabajo de un montón de personas que están todas caminando hacia una meta en específico. Entonces, pues tú eres parte de eso también, ¿no? Digo, el que provoques que el cine se pueda ver, es también como, eres parte del cine y también como, por eso también es como interesante para nosotros platicar contigo, porque tu visión y la forma tan de escoger las películas, de traer a México la cultura alemana, la visión que tienen, que bueno, de alguna forma también rompemos con el cine norteamericano, el de Hollywood, que no es malo, pero simplemente parece que es lo único que hay, ¿no? Sí. Y precisamente algo que invitamos a la gente, el público, es que vaya a esta semana del cine alemán, y ahorita nos platicas también las sedes, pero creo que es también importante, como dices, que acudan a las salas, porque es distinta la experiencia. Sí. Y aparte ya estamos de nuevo en este punto en el que podemos volvernos a reunir, hacer esta plática, ver a directores, a la gente que está detrás y dentro del festival y de las películas. Sí, y que pues sí, o sea, en realidad también, a pesar de que todavía a lo mejor estamos en los últimos meses, esperemos, de la pandemia, también los cines se han transformado mucho. Entonces, de por sí eran espacios, o sea, son espacios seguros. Creo que no ha habido, hasta lo último que leí, ningún contagio de COVID en una sala de cine. Porque tampoco es que vayas tú a platicar o a abrazar gente dentro de la sala, entonces es difícil, pero aún así los cines se han transformado mucho y están ofreciendo también condiciones muy seguras para que pases una experiencia tranquila sin pensar en otra cosa más que en la historia que estás viendo. Y como dices, para nosotros sí es muy importante también esto de que se vean otras historias, que nosotros como espectadores podamos tener espacios
como la Semana de Cine Alemán, pero también como los festivales, tantos festivales que hay aquí en México, en todo el país, de distintos festivales temáticos, festivales por género, festivales por género, festivales por internacionales, o etcétera, pero todos estos espacios, o el tour de cine francés, o el ciclo de cine japonés, que creo que incluso está ahorita también en la Cineteca, el festival Mix Género con perspectiva de género, el festival de cine para niños también, que ahorita está en Cineteca. En fin, hay muchos festivales y espacios como la Semana de Cine Alemán, que lo que nos hacen también es precisamente tener esta oportunidad de ver otras identidades, para regresar al tema de nosotros, de conocer otras identidades, de saber que no todas las formas de reaccionar, de pensar, de ver las cosas son las que nos dictan las historias que están monopolizando las pantallas de Hollywood, que como tú dices, no tiene nada de malo, o sea, es otra forma también, pero tenemos que entender como espectadores que no es la única, o sea, y mientras más idiosincrasias, culturas, realidades, formas de pensar, de actuar veamos en la pantalla, pues más ricos nos vamos a hacer, más tolerantes, nuestro conocimiento también y apertura hacia otras identidades que pueden existir en el ser humano se van a ampliar, y eso pues nos va a fortalecer muchísimo más hacia tener una sociedad pues mucho más evolucionada, o sea, en todo el mundo hablo, ¿no? Y a ser más tolerantes y a tener un mundo con más paz. Y bueno, dentro de eso, de los espacios, va a estar aquí en el Instituto Goethe, se van a poder ver películas, que ya se están viendo también. Está el Cine Tonalá y la Cineteca Nacional. ¿Y ahí van a ser algunos al aire libre o todos son solamente en estos espacios? No, fíjate que el año pasado la ventaja que tuvimos de cambiar de fechas y tenerlo en noviembre es que en noviembre ya no llueve, y entonces por eso es que podíamos tener una sala al aire libre aquí mismo en el Goethe Institute, que también le gustó muchísimo a los cinéfilos que vinieron aquí, a los espectadores y espectadoras que vinieron aquí. Pero pues ahora regresamos a nuestras fechas en agosto y pues como ves sigue lloviendo, entonces es difícil tener actividades al aire libre, pero sí, tenemos en Cinépolis Diana, en Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá también, y aquí en el auditorio del Goethe Institute, que también para que se sientan seguros es un auditorio que desde el año pasado lo renovamos completamente en todo su mobiliario, alfombrado y todo eso, para que también no hubiera ningún riesgo de contagio, y además tiene 4 filtros de aire que están hechos exclusivamente para filtrar el aire de virus y de bacterias constantemente. Entonces es un espacio muy seguro también, aquí el auditorio del Goethe, y esas son nuestras salas de proyección, además de Goethe On Demand, donde tenemos esta selección de 3 películas. ¿Tiene costo creo que no sé si algunas películas sean libres o tiene costo, los costos de la Cineteca o los costos aquí en... Los costos que manejan las salas son los mismos que manejan para esta Semana de Cine Alemán. Lo que sí no tiene costo es lo de Goethe On Demand, o sea, las 3 películas que estamos colocando del 10 al 21 de agosto en Goethe On Demand no tienen ningún costo. Okay. Sí. Y bueno, nada, platícanos también algo que quieras resaltar del festival. No sé si en algún momento también vas a tener algunas charlas, sí. Se va a poder platicar con los directores, sí. O con algún invitado. Te puedo hablar de las actividades especiales, le llamamos nosotros. Tenemos... son 4 actividades especiales, y no se me está pasando ninguna, pero ahorita vemos. Una es, si este programa lo ven el lunes, entonces esta ya pasó, es mañana sábado. Tenemos una proyección para niñas y niños, pero que se repite el siguiente sábado, de una película que se llama Laura's Stern, La estrella de Laura, que va a estar en este sábado doblada al español para los chiquitos que no lean subtítulos, entonces va a haber un doblaje simultáneo al español que se hace en colaboración con el Festival para Niñas y Niños La Matatena. Además también vamos a tener este miércoles siguiente, el miércoles 17, estamos proyectando un documental muy interesante que se llama Detrás de los titulares, este documental, este documental ha recibido varios premios internacionales, está también recién traído de festivales de este año, y este documental sigue a 2 investigadores alemanes
que trabajan en un periódico, estuvieron involucrados en el caso de los Panama Papers, pero justo están investigando la desaparición de una periodista en Alemania. Y justo cuando está ocurriendo y el documental está pasando, empiezan a salir como nuevos datos que hacen que el caso se ligue con la política y con el caso de desaparición de la periodista se ligue con la política y está muy interesante. Y para esta función que tenemos de este documental aquí en el Goethe Institute el miércoles 17 a las 7 de la noche, vamos a tener después un diálogo con Carmen Aristegui y con Joseph Politzuk, que Joseph estuvo trabajando directamente también en el mismo periódico que los investigadores del documental, en el caso específicamente era como no sé si puedo decir, delegación de Venezuela trabajando en el caso de los Panama Papers. Entonces va a haber un diálogo entre Carmen y Joseph después de la proyección, un poco ligándolo a la situación de México, con el contexto pues, y la base de lo que los espectadores vieron en el documental. Uh-huh. Y después también vamos a tener una actividad especial, nuestra clausura. Antes de la clausura, ya me estoy yendo muy para allá. Antes de nuestra clausura, quien fue nuestro asesor, digamos, en todo lo que se refiere a Beth Raven, que creo que no te platiqué de Beth Raven, pero Beth Raven vamos a tener, no solamente es el homenaje en sí de hablar de él, sino que vamos a tener una proyección de pues no sé si se puede llamar retrospectiva, pero 5 películas sobre el homenajeado. Estas 5 películas son Macario, Rosa Blanca y Días de Otoño, que las 3 son de Roberto Gabaldón, las 3 el maestro Ignacio López Tarso es el actor principal. Y vamos a tener también estreno nacional la película Das Totenschiff, que es El barco de la muerte, es una película alemana basada en el libro homónimo de Beth Raven, casi autobiográfica de él, y la película El tesoro de la Sierra Madre, que es una película de Estados Unidos que ganó el Oscar en 1949 y que la proyectamos también aquí en el Goethe Institute el jueves 18 en el Goethe Institute. Se proyecta la película y después vamos a tener una charla con Rafael Aviña, que él fue como nuestro asesor en todos estos temas, en todo el tema de Beth Raven, y él va a dar una charla sobre la vida de Beth Raven y su influencia en el cine mexicano e internacional. Esta es otra actividad también especial que tenemos. La gente, tanto la pasada como esta que mencioné, la gente que compre su boleto para el cine automáticamente pasa a la actividad del diálogo posterior. Y después el sábado 20 de agosto tenemos nuestra clausura. Vamos a proyectar una película aquí mismo también en el Goethe Institute que se llama Nightlife. Eso es una película ligera, o sea, es una película dominguera, como decimos, y es, como su nombre lo dice, es una película que ocurre toda, o la mayor parte de ella, o digamos que el conflicto principal de la película ocurre pues en noches de fiesta. Es una película ligera, es una comedia romántica ligera, y que después de esa estamos haciendo una colaboración con el mismo evento, la serie de eventos de música electrónica Herzflimmern del Goethe Institute, y el Festival Anomaly, y vamos a presentar en colaboración con estas dos instancias una fiesta de música electrónica aquí en el estacionamiento del Goethe Institute. Vamos a poner una carpa porque seguramente va a llover. Y esa va a ser como nuestra fiesta de clausura. Okay. Pues bueno, antes de despedirnos les quiero mostrar también la imagen, que es maravillosa. Sí. Y aparte, digo, también el cineminuto que presentan es muy bonito. Y pues platícanos brevemente de cómo hicieron la imagen, porque la presentaste, la presumieron. Sí. Y aparte representa algo que es muy simbólico, que es el metro de la Ciudad de México, que los que no la conocen, bueno, es un caos, pero siempre tiene cierta efectividad. Pero también precisamente habla de identidades, ¿no? El metro de la Ciudad de México tiene esta capacidad de que puedes encontrarte a cualquier persona y cualquier identidad en estos espacios. ¿Cómo es que escogen también esta imagen para...?
Sí, es correcto. La imagen, estuvimos buscando también varios perfiles que nos parecieran interesantes y contactamos a Nandeye García. Ella es una ilustradora y diseñadora mexicana muy talentosa y con la cual platicamos sobre la propuesta de hacer la imagen para la Semana de Cine Alemán, algo que conectara Alemania y México, y le platicamos el tema de identidades. Y ella pues sí, o sea, tuvo una muy buena idea de representar las identidades como flores, pues ahí más fácil, las identidades como flores, como la variedad de colores que tienen las flores, y a la vez estas flores son como espectadores también, y a la vez van viajando en el tren, o sea, de historias, que es la película de cine, pero que también se convierte en esta referencia que es como un pequeño, nos pareció como un pequeño homenaje a la Ciudad de México, al metro de la Ciudad de México, que la Ciudad de México pues es en donde nació la Semana de Cine Alemán hace 21 años, y gracias al apoyo de los espectadores de aquí fue que fue creciendo y creciendo. Ahora ya no solo estamos aquí, sino que después empieza una gira en otras partes de México, pero que fue a final de cuentas donde nació la Semana de Cine Alemán. Y pues el metro aparte es, pues podríamos decirnos que es un ícono de la identidad de la Ciudad de México también. Y después invitamos a un estudio de Guadalajara que se llama 81, que hicieran a partir de la imagen de Nandeye, hicieran la propuesta del Cine Minuto. Y a ellos también nos pareció muy interesante porque como le agregaron incluso algo más de identidades al Cine Minuto, porque si lo ven es o sea, incluyeron sonidos que digamos, muy identificativos del metro de Alemania y sonidos muy identificativos del metro y de la Ciudad de México, entonces como que unieron y fusionaron estas dos identidades en el tren que va recorriendo como distintas partes en el Cine Minuto, y las flores pues son los personajes que están dentro de este tren de identidades y que van viajando juntas. Entonces también si tienen oportunidad pues vean un poco el Cine Minuto. A mí me pareció muy divertido también ver esta mezcla de sonidos del U-Bahn de Berlín con el metro de México y que nos pareció también muy divertido y pues y al final de cuentas utilizando elementos que construyen la identidad también de estas dos países o dos ciudades. Ajá. Pues muchísimas gracias, Ana. Yo creo que también algo que me gustaría hacer referencia es que el Instituto Goethe es también un espacio donde se adentra mucho con los mexicanos. El director también es una persona muy sensible a entender dónde está, ¿no? Que también ha tomado como México como su segundo país, ya siente más mexicano, y que además también es parte de esta cultura que tienen ustedes como alemanes. Es una cultura que está muy abierta, ¿no? Nos pasa mucho que esta apertura que tienen, la amabilidad que tienen para el trato con el público mexicano, es extraordinario. Yo creo, ya para terminar, nada más la referencia a donde pueden buscar la programación, sí, de qué día y todo. Pues vamos a seguir con proyecciones aquí en la Ciudad de México hasta el 21 de agosto en estas sedes que mencioné: Cinépolis Diana, Cine Tonalá, Cineteca Nacional y el auditorio del Goethe Institut, y la sede virtual sería el Goethe On Demand, que es cinealemán.goethe On Demand, Goethe On Demand con guión en medio entre cada palabra, .de. Y después empezamos una gira que empieza en Guadalajara, luego sigue en Monterrey, luego la vamos a llevar a Chiapas, a Puebla, Tijuana, y bueno, a otras sedes que se vayan, a San Luis Potosí también, se vayan uniendo también al programa. Y toda la programación la pueden encontrar ya sea en las páginas, sitios de estas sedes que mencioné, pero más fácil para encontrarla toda reunida es nada más poner goethe.de, que Goethe es goethe.de, diagonal Cinefest, así todo junto, y eso lo lleva directamente a la página del Goethe, donde está hospedada toda la información de la Semana de Cine Alemán. No, en esta ocasión no va a haber ningún, algo que se transfiera, por ejemplo, de las charlas o algo que se pueda ver en la página online. No, esta ocasión lo único que tenemos es el Goethe On Demand, sí, esta charla. Pues muchas gracias, Ana, nuevamente por dejarnos estar en este espacio, por estar
también en este espacio que es tu casa, Cinematlán. Y bueno, Mi casa, ya puedes entrar cuando quieras. Te agradezco mucho. Ella es Ana Zamboni, ella es directora de la semana de la 21 semana de cine alemán. Muchísimas gracias por prestarnos aquí al Goethe Instituto. Y pues ahora sí que con lo que quieras terminar. Pues al contrario, primero que nada, al contrario, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto platicar contigo, se pasa muy rápido el tiempo, espero que para los que lo estén también viendo también lo hayan disfrutado como nosotros, y pues eso, invitarles a que continúen viendo nuestra programación, asistiendo a nuestras salas, ya sea la virtual o las salas físicas, y que regresemos al cine, porque yo creo que ya estamos dejando atrás la pandemia y tenemos que volver a disfrutar el cine en la pantalla grande, que es donde mejor se ve y mejor se aprecia, y pues nada, y nos sumerge a todos en este sueño colectivo que es el séptimo arte. Muchas gracias nuevamente, amigos, pues nos despedimos, pueden seguirnos, ya saben, en nuestras redes sociales, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde están todas las charlas que hemos tenido con directores, productores, directores de festivales. Así que nos vemos la próxima semana. Yo fui y creo que sigo siendo Juan Manuel Esquivel. Gracias y nos vemos la otra semana. Hemos recorrido este mágico lugar, pero aquí estaremos la próxima semana. Mientras seguirán escuchando muchas leyendas sobre ese lugar del cine llamado Cinematlán, el lugar del cine.